Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos hemos gozado, amén. Espero que no pensemos que la presencia de Dios solo se mueve cuando la iglesia está llena y que no tenemos sillas donde poner a los hermanos. Si algo hemos entendido es que donde hay dos o tres, como dijo el Señor Jesucristo, ahí estaré yo. Amén. Y sé que nos hemos gozado en la presencia del Señor. Quizás muchos después de un día largo de trabajo, de escuela o de los quehaceres de la vida. Pero voy a pedir, mientras usted vaya abriendo las escrituras en el libro de Génesis, voy a pedir que por un ratito haga al lado el sueño, el cansancio. Si dejó la novela grabando, no se preocupe, que ahorita la va a ver, no se preocupe. La serie. Libro de Génesis, capítulo 45. Y vamos a leer comenzando del verso 25. Sé que en varias ocasiones recientemente el Señor nos ha hablado en el libro de Génesis, específicamente en la historia de Jacob, de José, pero el Señor me llevaba a este pasaje y sé que con la ayuda del Señor, así como ha sido de bendición para mi vida, será de bendición para ustedes. ¿Todo lo tenemos? ¿Están cansados? Voy a tratar de apelar y ser un poco misericordioso, pero no se los prometo. Génesis 45, verso 25, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, dice la Biblia, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, y bajo esta palabrita quisiera predicar, simple: basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Padre amado, estamos necesitados de ti, Señor, a cada momento, a cada instante de nuestras vidas. Así, Padre, como nuestros cuerpos físicos necesitamos el agua, necesitamos el oxígeno. Oh, Señor amado, sin ti nada somos y sin ti no podemos avanzar. Sin ti no podemos vivir, Señor amado. Pero también sabemos, Señor, y entendemos que es tu palabra la que le da vida a nuestro espíritu. Es tu palabra la que tiene el poder para darle vida a todo corazón que está muerto, todo corazón que está herido, todo espíritu que está muerto. Solo tu palabra tiene el poder para revivirlo. Y eso es lo que yo te pido en esta noche, que tú puedas hacer con el poder de tu palabra. Que aquellos que necesitan esa vida, Padre mío, que seas tú soplando vida, soplando aliento sobre todo hueso seco, Señor amado. Llévate la gloria y la honra, Padre, pero cumple tu voluntad, haz tu voluntad en nuestras vidas como siempre lo has hecho y como siempre lo harás, Padre. Y no dejes que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos llegado, sino que salgamos de aquí con una palabra bien sembrada en nuestros corazones, en nuestros espíritus. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Dios es bueno, amén. Sé que todos nosotros, si algo hemos visto, quizás si usted lleva ya varios tiempito caminando en los caminos del Señor, usted va a comenzar a ver muchas cosas
que suceden dentro de la iglesia, muchas cosas interesantes que suceden dentro de nosotros. Somos un cuerpo y, como dice el dicho, en la viña del Señor hay de todo. Pero algo común, algo muy triste que vamos a ver en este camino, y que lo hemos visto recientemente y desafortunadamente lo seguiremos viendo, es como en muchas iglesias, independientemente de su denominación, siempre y cuando sean de la sana doctrina, vemos como muchas personas, independientemente de su género, de su clase social, independientemente muchas veces de cuántos años llevan en el evangelio, vemos como después de pasar por un largo proceso, por una prueba, por una tentación, o quizás en muchos casos por una tragedia, vemos como en el ser humano y aún muchas veces dentro de la iglesia hay esa tendencia que muchas veces nos alejamos del Señor. Y lo estamos viendo alrededor del mundo, alrededor de los Estados Unidos. Como muchos han pasado por momentos tan difíciles, tan oscuros en esos últimos 2-3 años. Y hemos visto como muchos, quizás por ahorita parece ser como que si se han quedado en el camino. Pasaron por un largo proceso que quizás les quitó las fuerzas, les quitó el ánimo, les quitó el deseo de seguir adelante, y se han quedado por el camino. Y poco por poco se han ido alejando del Señor. Y es que la pregunta que muchas veces nos hacemos es: ¿por qué es que existe esa tendencia? ¿Por qué es que existe la tendencia de alejarnos de Dios muchas veces en esos momentos difíciles de nuestra vida, cuando se supondría que son en esos momentos donde nos tenemos que aferrar y agarrarnos fuertemente del Señor? O mejor decir: Señor, agárrame tú, porque si yo me estoy sosteniendo de algo, yo corro el peligro de resbalarme y de soltar mis manos. Pero ¿por qué es que existe esta tendencia muchas veces cuando estamos pasando por ese horno de fuego, donde el enemigo nos está zarandeando como a trigo, y vemos muchas veces cómo nuestra vida espiritual comienza a menguar y nos comenzamos a enfriar y nos comenzamos a alejar de Dios? ¿Por qué es que sucede esto? ¿Por qué es que muchas veces nos enfriamos en estos momentos? ¿Por qué es que muchas veces nuestra relación con Dios es lo primero que es afectado? Nuestra comunión con Él. Estamos tan enfocados y tan preocupados en nuestro problema, en nuestros gigantes que están delante de nosotros, que descuidamos esa comunión con el Señor, descuidamos esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Y es que la verdad, como les digo, es que a muchos, y quizás aquí dentro de esta casa les está pasando eso, donde quizás están pasando por esos largos procesos que les están quitando de las fuerzas, el ánimo, el gozo. Les está quitando, están perdiendo ese fervor, ese fuego que tenían por el Señor. Ese deseo de no solo pasar tiempo, unas 2 horas en su presencia, sino habitar día y noche en su presencia. Y vemos eso como sucede no solo en la vida de otros, sino en nuestras propias vidas. Antes de mirar hacia tu hermano y antes que tú te digas: ¿por qué no vino fulano de tal? Esa palabra iba a ser para él. Primero miremos hacia adentro y digamos: ¿por qué es que muchas veces me pasa esto a mí? Donde estoy pasando por ese horno de fuego y me comienzo a alejar del Señor.
me comienzo a enfriar. Y mi espíritu comienza a morirse, como nos dice la historia de Jacob. Y mi corazón se comienza a resecar. Y es como que si mi corazón fuera un desierto, una tierra árida que está necesitada de esas aguas. Quizás hay muchos que llevan mucho tiempo sin beber de esas aguas. Ahorita que estamos pasando por un calor tan rico, hermanos, y quizás los que tienen el privilegio, la dicha de trabajar afuera, si lo ven así, solo me puedo imaginar cómo su cuerpo está pidiendo agua a cada momento y a cada instante. Y yo he visto a un hermano, que no voy a decir nombres, que agarra esa botella de agua y se la traga, y por poco parece como que si se va a comer la botella también, y agarra otra botella y vámonos. Pero es que todos, ¿qué momentos estamos pasando con esta ola de calor? Pero hay muchos que llevan tanto tiempo sin refrescar su alma, sin refrescar su espíritu en ese río de Dios. Que esas aguas que saltan para vida eterna necesitan volver a fluir y necesitan volver a correr en nuestro interior. Y sé que hay muchos que se encuentran aquí, o que quizás me están viendo por las redes sociales, que sus corazones están resecos, están secos, están áridos, llenos de amargura, de tristeza, de dolor, por ciertas cosas que quizás pasaron en el día de ayer, en tu pasado, y sigues arrastrando y sigues cargando esas cosas. Y están llevando a que tu espíritu se esté muriendo poco por poco. Y lo mismo le pasó a Jacob. Conocemos esta historia, no quisiera meterme y quizás aburrirlos con cosas y detalles que ya sabemos. Conocemos la historia de Jacob y José, pero sabemos esta tragedia, lo que le pasó, o esta supuesta tragedia ante los ojos de Jacob, que su hijo amado había muerto. Sabemos que sus hijos lo engañaron y lo vendieron como esclavo hacia Egipto. Pero ante los ojos de Jacob había perdido a su hijo amado, a su tesoro, aquel a quien él amaba, aquel a quien estaba más cercano hacia su corazón. Mire lo que dice Génesis 37. Cuando le dan la noticia, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. Y Jacob dice: José ha sido despedazado. Ante los ojos de Jacob, esto era una tragedia, lo peor de lo peor, que un padre pierda a su hijo, y no solo y aunque lo pierda de esta manera ante los ojos de Jacob. Mire cómo fue la reacción de Jacob en el verso 34. Entonces Jacob dice que rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso ser consolado. Y miren las palabras de Jacob. Mire cómo Jacob reacciona, y él dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. En la versión Palabra de Dios para Todos, Jacob dice: voy a estar de luto por mi hijo hasta el día en que me muera. Mire la mentalidad y mire la reacción de Jacob, que le estaba entrando ante esta tragedia. Una reacción normal, una reacción humana. Y Jacob dice: voy a estar de luto por mi hijo hasta el día que me muera. En la traducción en lenguaje actual, Jacob dice que lloraba y decía que quería morirse.
para estar con su hijo José. Y es que después de este momento en adelante, después de este día, después de este evento, vemos como la vida de Jacob, después de aquí hacia adelante, Jacob ya no fue la misma persona. Jacob ya no fue igual, sino que Jacob cae en un profundo dolor y en una profunda congoja hacia esa tragedia. No solo eso, sino que vemos como Moisés gira de Jacob hacia José y Jacob cae detrás de las escenas. Ya no lo volvemos a ver hasta el capítulo 45. No se sabe mucho de lo que pasó con Jacob. Lo único que nos dice la Biblia es que poco por poco su espíritu se fue muriendo y muriendo y muriendo. No hay ningún registro entre el capítulo 37 y el capítulo 45. No hay necesariamente un registro en el cual vemos a Jacob teniendo esos hermosos encuentros como lo solía tener con el Señor. No vemos ninguna comunicación entre Jacob y Dios. Vemos como que si su relación, como su vida espiritual, esos encuentros, vemos como que si fueron puestos en pausa. Señor, espérate tantito, mira lo que me está pasando. Ahorita no tengo tiempo para buscarte. Mira lo que me está pasando. Tú piensas que yo tengo tiempo para ir a la iglesia, para servirte. Tú piensas que yo tengo tiempo para hacer todo lo que tú me estás pidiendo. Si mira por lo que yo estoy pasando. Esos encuentros que Jacob había tenido cuando huía de su hermano Esaú, no sabiendo qué hacer, huyendo por su vida, y el Señor se le aparece en sueño y le dice: Jacob, yo voy a estar contigo en este largo viaje y te voy a volver a traer a esta tierra. Cuando el Señor se le aparece 20 años después, si ustedes se acuerdan que hablábamos de esto hace unas semanas, y el Señor le dice: ¿te acuerdas lo que yo te prometí? Regrésate a esa tierra porque yo he estado contigo. Ese encuentro que él tuvo con ese ángel, y el Señor le cambió su nombre. Jacob pasó varios momentos tan hermosos y tan exquisitos con el Señor, pero vemos como en un de repente, poco por poco, mejor dicho, no hay ningún registro de esos encuentros. Y es que qué triste es que lo primero que se nos olvida muchas veces cuando estamos pasando por ese horno de fuego, lo primero que se nos olvida es qué tan bueno ha sido el Señor con nosotros en nuestro pasado. Qué triste es que el Señor va a tan grandes extremos para hacerse ver y para hacerse sentir en nuestras vidas muchas veces, para que nosotros de aquí a poco tiempo lo olvidemos así. Qué triste es que en los momentos donde parece ser como que si no hay salida, tan rápido nos olvidemos de esos momentos donde el Señor se apareció a nuestras vidas, quizás de una manera tan real y tan palpable, para decirnos palabras tan simples como: I'm with you, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Palabras tan simples como: yo soy Jehová Jireh y yo voy a proveer. Y es que hay muchos así como Jacob, donde sus vidas espirituales están viviendo así detrás de las escenas. Ya no se sabe nada más de ellos. Ya no se sabe acerca de esos encuentros que tuvieron en el día de ayer. Y lo único que quedan son esos recuerdos, son esas cenizas del pasado, de esos encuentros y de esos momentos que pasábamos con el Señor. Hay muchos
que sus vidas espirituales como Jacob están como en pausa. Y lo único que queda quizás para muchos son esos recuerdos. Quizás algo pasó en nuestras vidas, quizás algo pasó en tu vida. Quizás, qué sé yo, perdiste algo, perdiste a alguien, un ser querido. Quizás parece ser como que si alguien te defraudó y poco por poco has perdido el ánimo, el gozo, las fuerzas, ese fervor. Quizás en tu punto de vista parece ser como que si fuera Dios el que te defraudó a ti. Como si es Dios el culpable por todo lo que nos pasa muchas veces. Y comenzamos a usar eso como una manera de guardar rencor y amargura en nuestras vidas. Y tenemos temor de avanzar y tenemos temor de acercarnos a esa zarza ardiente, y sabemos que el Señor nos está llamando y sabemos que el Señor te está diciendo: mira, regresa, yo no he acabado contigo. Pero muchas veces hay ese temor en nuestro corazón. ¿Y qué si me vuelven a defraudar? ¿Qué si me vuelve a suceder lo que me pasó? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué? Es que decidimos desquitarnos con Dios muchas veces, como que si parece ser como que si Dios es al que le estamos dañando, cuando tiene que llegar el momento que tenemos que entender es que Jehová dio, Jehová quitó, pero siga el nombre de Dios, siga siendo su nombre bendito y exaltado, como dijo Jacob, como dijo Job, perdón. Dice la Biblia que Jacob por muchos días guardó luto por su hijo. El problema no fue que estaba en ese luto, que estaba en ese dolor y que estaba guardando luto por José. Somos seres humanos y todos pasamos por un momento de dolor, por un momento de congoja. El problema es que para muchos esos muchos días se convierten en días, en semanas, en meses y en años, y se quedan así. Se quedan con ese dolor en su corazón sin buscar esa consolación de parte de Dios. El problema no fue que Jacob por esos muchos días estaba guardando luto. El problema fue que se quedó ahí. Y si algo entendemos de la física, o si algo entendemos aún de nuestros propios cerebros, es que si tú no lo usas, se va a desgastar más rápido. Las áreas y las partes de nuestro cerebro que están sin usar, hermanos, créanme que. Pero bueno. El problema es que muchas veces nos quedamos en esa situación. Nos quedamos ahí tirados. Nos quedamos con ese resentimiento hacia tu hermano, hacia tu hermana, con ese dolor y tratando de desquitarte con el Señor. Y lo que no te das cuenta es que tú, como Jacob, tu espíritu se está muriendo, tu corazón se está resecando. Y es que el corazón de Jacob, poco por poco, al transcurrir de los años, se fue secando y secando y secando. El mismo hombre que hacía un tiempo atrás tuvo ese hermoso encuentro con ese ángel y duró toda la noche peleando con él y le dijo: no te voy a soltar hasta que tú me bendigas. Y un poco tiempo después, su espíritu se estaba muriendo. Y es que pase lo que pase en nuestra vida cristiana, vendrán tormentas, vendrán ríos, vendrán tempestades, vendrán vientos, vendrán muchas veces estas tragedias, que el Señor nos guarde, pero muchas veces sucederán en nuestras vidas. Y te diré las mismas palabras del gran evangelista y apóstol
Es válido llorar. En la vida de cristiana es válido gritar, es válido pasar por esos momentos donde quizás parece ser que queremos tirar la toalla. Pero lo que no es permitido es rendirnos y dejar que nuestros espíritus se vayan muriendo y dejar que nuestros corazones se vayan secando. Hay un momento, hay un lapso donde quizás podemos pasar por un tiempo de dolor, un tiempo donde quizás nos encontramos así. Sí, está bien. Pero que sea el Señor agarrándote fuerte. Y en esos momentos donde tú estás pasando, donde parece ser que tu corazón está herido, quizás tu corazón es drying up, se está secando. Ahí es donde la palabra dice, mira, a todos los sedientos, si tú tienes sed, if you're thirsty, vengan hacia las aguas, vengan y beban de una agua que es gratuita, no tienes que hacer nada. No tienes que venir con esa mentalidad, primero arreglo mis problemas, primero resuelvo mis problemas y después vengo ante el Señor. Cuando el Señor nos dice, mira, ven tal como eres, ven, ven. Este mismo hombre que había tenido estos encuentros con el Señor, el Señor nos dejó esto para que podamos ver y para que podamos entender que si le pasó a este hombre que tuvo esos encuentros cara a cara por sueño o por visiones o por experiencias reales y palpables, cuánto más no nos va a pasar a nosotros. Tanto que regresan los hermanos de José después de estar en Egipto y le dan la noticia a Jacob. Y le dicen, mira Jacob, José vive aún. En el 26 le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y es que aquellos que sus corazones y sus espíritus están muriendo, les cuesta creerle a Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice que Jacob no podía creerlo. This can't be true. No podía creer la verdad, no podía creer lo que le estaban diciendo de José. Palabra de Dios para todos dice, no les creyó lo que le decían. Y es que aquellos que se encuentran en estas condiciones, aquellos que se encuentran con sus corazones heridos, muriéndose, secándose en su interior, se encuentran como ese hombre Tomás, que llegó a un punto que había perdido la esperanza, se le había olvidado aún las palabras de Jesús, que él había dicho que él iba a resucitar. Y cuando aquellos discípulos le dijeron, Tomás, el Señor Jesús resucitó y estuvo aquí con nosotros, Tomás les dijo, no les creo. Y al menos que Jesús venga y se me aparezca a mí, enfrente de mí, y yo lo pueda tocar, yo no les puedo creer. Qué triste es que podamos caer en un momento de tanta debilidad. Y es que muchas veces suponemos que la respuesta natural del ser humano a las obras maravillosas de Dios es con una gran fe. Muchas veces suponemos que ante una gran obra del Señor que Él quiere hacer en nuestras vidas, muchas veces suponemos que hay hombres y mujeres que van a reaccionar con esta gran fe que mueve montañas y inmediatamente le van a creer al Señor. Cuando así como le pasó a Jacob y le pasó a Tomás, muchas veces nos pasa a nosotros. A muchos el Señor les está diciendo, después de todo lo que tú has pasado, después de esa gran tragedia que le había pasado a Jacob,
Después de esos largos procesos que muchas veces nosotros pasamos, el Señor nos sigue diciendo: mira, iglesia, yo todavía estoy contigo. Sigo teniendo el poder para hacer algo grande en ti y a través de ti. No importa por cuánto tiempo nosotros podamos pasar por ese horno de fuego. Yo sé que hay muchos que necesitan oír y ser recordados: oye, yo no he acabado contigo. Jacob esperaba morirse así. Jacob, inmediatamente después que le da las noticias, él dijo: me voy a morir así, y prefiero morirme ya para que sea poder ir a ver a José. ¿Cuántos años pasó? Pero pasó por esos años donde su espíritu se estaba muriendo, donde ya no era igual. Aún sus hijos sinvergüenzas trataban de consolarlo, pero eso no servía. Y es que hay momentos donde nada ni nadie puede hacer lo que el Señor puede hacer en nuestros corazones. Hay momentos donde tú puedas ir con el doctor, con el médico, con el psiquiatra, y te puedan recetar toda clase de medicina, toda clase de terapia avanzada. Pero tan solo pasar unos segunditos en la presencia del Señor, tan solo ser abrazado por el Señor, eso tiene el poder para hacer lo que ningún otro hombre puede hacer. Eso tiene el poder para levantarnos, para sanarnos y para restaurarnos. El problema es que para muchos es que el Señor les está diciendo esto: José vive aún todavía. Todavía estoy contigo. Lo que yo te prometí lo voy a cumplir. No he acabado contigo. Todavía hay esperanza para ti. Pero porque sus corazones, sus espíritus están muriendo, reaccionan de la misma manera como Jacob reaccionó. No, that's too good to be true. Muchos reaccionan de esa manera y dicen: es demasiado bueno para ser verdad. Después de todo lo que he pasado, no creo que algo bueno me pueda pasar. No creo que el Señor haga algo por mí. Y poco por poco comienzan a caer en ese estado raquítico. Y es que en medio de todo esto, yo me encontraba quebrándome la cabeza, tratando de saber dónde predicar, y ahí andaba por todas las escrituras. Y me acordé de este pasaje. Ya lo tenía ahí, ya en mi mente, estaba esperando la confirmación. Y me acordé y regresé y dije: ok, vamos a ver, quizás hay algo nuevo. Y le dije, y estaba sentado ahí, le dije: Señor, ayúdame, ¿dónde predico? Y comencé a meditar y repasar este pasaje. Y solo dije una cosa: el Señor quiere revivar los espíritus de aquellos que se encuentran así como Jacob. Inmediatamente después de que hice esas palabras, el Señor se hizo presente de una manera tan exquisita. De ok, Señor, thank you, that's all I need. Y comencé a preparar y comencé a escribir todo lo que se me venía a la mente. Y es que yo no sé por cuánto tiempo tú lleves ya así. Yo no sé lo que te haya pasado. Quizás así como Jacob, después de una tragedia, después de algo que te pasó, tu vida espiritual ya no es la misma. Te has alejado del Señor. Y lo único que queda son esos recuerdos. Yo no sé si Jacob se sentaba y miraba hacia las estrellas. No es mi deseo añadirle a las escrituras, pero
si yo me imaginaría, quizás Jacob tenía bien grabado esos momentos que le había pasado con el Señor. Pero había algo que lo estaba estorbando. Había algo que no lo dejaba levantarse y avanzar y dejar eso hacia atrás. Y era ese dolor. Y llega la noticia ante Jacob: José vive aún. José is alive. Joseph's alive. Y es como que si Dios te estuviera diciendo a ti: José vive aún. Tus promesas, lo que yo te prometí, no me he olvidado, todavía lo voy a cumplir. Nada ha cambiado. Tú sigues siendo parte de mis planes. Pero no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar en esa condición. Y cuando Jacob comienza a ver los carros que estaban llegando, comienza a ver todo lo que José le había mandado, es como que si sus ojos fueran abiertos. Y es como que si Jacob al fin se dio cuenta: wait a minute, yo creo que sí me están diciendo la verdad. Y se da cuenta. Y en el verso 27 dice: y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, dice, su espíritu revivió. Y es que cuando Jacob ve todo esto, y es como que sus ojos fueron abiertos y sintió algo que quizás no había sentido por mucho tiempo. Recobró la esperanza, recobró el ánimo, y el Señor era como que si le estaba volviendo a soplar vida a su espíritu que estaba muerto, y le dio vida a su espíritu. Y Jacob exclama estas palabras y dice: basta, como diciendo suficiente, it's enough. Como que si él estuviera diciendo: ok, entiendo el mensaje, entiendo lo que el Señor me quiere decir, entiendo que el Señor me estaba diciendo: es tiempo que te levantes de donde tú estás. Yo le quiero dar vida a ese corazón que está seco y que está muerto. Era como que si Jacob estaba diciendo: suficiente, basta, ya no más, no more. Y de repente, lo que sucedió, después de muchos años, después de mucho tiempo, el espíritu de Jacob, el Señor le da vida y se levanta. Y es que al final del día, lo que Jacob esperaba era morirse, era quedarse en esa condición. Lo que Jacob se imaginaba conforme a su propio entendimiento y conforme a su propio razonamiento y conforme a su corta visión y en la manera que él estaba viendo las cosas, él decía: aquí voy a morir y aquí me voy a quedar. Qué hermoso es que en esos momentos donde parece ser como que si it's over, ya no más, hasta aquí llegué, ya no voy a poder seguir adelante. En los momentos cuando Jeremías exclamó esas palabras: no me acordaré más de él, ni voy a hablar más de él. En los momentos cuando este profeta exclama esas palabras: I'm done, I've had it, el Señor le dice: no, yo no he acabado. Y dice Jeremías: sentí un fuego en mi interior, traté de sufrirlo, pero no pude. Y es ahí donde él exclama esas palabras: me sedujiste, oh Jehová, y me venciste, más fuerte fuiste tú que yo. En estos momentos es el Señor que jamás se olvidará de nosotros. Estará listo para socorrerte y para levantarte. Es ahí donde se cumple ese salmo, que el justo no dejará caído al justo para siempre. Y es que en ese momento donde Jacob esperaba morirse y quedarse en esa condición,
llegan esas noticias a su vida diciéndole, Joseph is alive, José está vivo, vive aún. En esos momentos tan críticos, donde parece ser como que si ni podemos ver hasta aquí, hacia el próximo año, porque está en nuestras mentes, parece ser como que si ya Cristo viene mañana. Donde quizás nuestras vidas parecen ser muy inciertas. Es ahí donde nuestra oración tiene que ser como el profeta Habacuc. En medio de los tiempos, Señor, aviva tu obra. En medio de estos tiempos, Señor amado, tan difíciles, en medio de estos tiempos que nos rodea la maldad, nos rodea el pecado, nos rodea tantas cosas y se están infiltrando en nuestra iglesia, en medios momentos de debilidad, donde mi vida espiritual me está costando levantarme y quedarme en pie. Aquí, Señor, aviva tu obra en mi corazón, aviva tu obra en mi vida. Que eso sea tu oración. Que eso sea lo que nosotros le estemos pidiendo al Señor. Señor, aviva tu obra en mi vida, así como lo hiciste en el día de ayer, aún más. ¿Quiere ponerse de pie? Le dije que iba a ser misericordioso. Dios quiere darle vida a todo espíritu que está muerto. Dios quiere soplarle aliento a todo corazón que por muchos años lleva cruzando ese desierto, esa tierra seca y árida. Dios quiere tomarte a ti y inundarte completamente en esos ríos. Así como nos encontramos ahorita disfrutando este calor y sientes una sed, el Señor te dice, mira, yo sé por lo que tú estás pasando y yo sé que tan seco se encuentra tu corazón, pero te digo algo, mira, ven a las aguas, bebe de estas aguas, bebe de estas aguas que te van a refrescar y le van a dar vida a tu corazón, le van a dar vida a tu espíritu. Dios quiere que vuelvas a beber de esas aguas. Dios quiere que esos ríos, que esas aguas vuelvan a correr por tu interior. Dios quiere refrescarte. No solo una vez y para siempre. Hay ciertas obras que el Señor se encarga una vez y para siempre. El Señor nos ha salvado. Jesucristo nos salvó a nosotros. Eso es obra del Señor. El bautismo del Espíritu Santo una vez y para siempre, y esa es obra del Señor. Pero el deber de llenarte, el deber de buscar del Señor, el deber de beber de esas aguas, queda en ti y en mí. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad, ir ante las aguas y decirle, Señor, mira, mi corazón se está secando, mi espíritu se está muriendo y no quiero llegar y no quiero caer como Jacob. Llegó en este momento, mira, donde Jacob exclama estas palabras y él dice, basta, ya es suficiente, ya no puedo seguir así. I've had enough, no más, esto tiene que acabar hoy. Jacob agarra sus cosas y comienza a ir hacia Egipto. Se detiene un poco porque quiere pedir la confirmación hacia el Señor. Se acuerda de lo que le había dicho Dios a Isaac, su padre, que no descendiera a Egipto. So se detiene un rato. En el 46 y en el verso 2 vemos una frase que llevábamos mucho tiempo sin ver en la vida de Jacob. Simple: y habló Dios a Israel. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste la voz de Dios?
Y no te estoy diciendo cuándo fue la última vez que llegó alguien, llegó un profeta y te dijo: Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa, que tú vas a ser mi novio. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de cuándo fue la última vez que te comiste una gran hamburguesa y esa noche soñaste de que Perú llegó al mundial. No me refiero a eso. Me refiero, ¿cuándo fue la última vez que corriste hacia los brazos del Señor y le dijiste: Señor, quiero escuchar tu voz, háblame, no sé qué hacer, no sé a dónde ir? Yo no sé cuánto tiempo pasó, pero me imagino qué tan refrescante fue para Jacob volver a oír la voz de Dios, que le dijo: mira, Jacob, mi pacto que hice contigo hace muchos años, yo todavía lo voy a cumplir. Lo que yo te prometí. Llegó la voz de Dios a Jacob. Y el Señor te está diciendo: si tan solo tú clamas a mí, clama a mí y yo te responderé. Te lo aseguro que te voy a responder. Y habló Dios a Jacob y habló Dios a Israel. Es tiempo que corramos hacia la presencia del Señor y dejemos de oír lo que está diciendo el mundo. Que dejemos de oír lo que están diciendo en Fox News, en CNN. Que dejemos de oír lo que están diciendo los políticos, lo que están diciendo los que se encargan de la economía. No more. Es tiempo que digamos: basta, yo voy a escuchar la voz de Dios y esto es suficiente para mí, porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra, pero su palabra no pasará. Es tiempo que dejemos de escuchar otras voces, aún la voz de nuestro propio corazón, que es engañoso. El Señor te dice: mira, levántate, basta, es suficiente. Métete en el canal correcto, sintonízate en mi canal, sintonízate ahí, que ahí es donde yo te voy a hablar, ahí es donde yo te voy a mostrar mi voluntad, ahí es donde yo te voy a guiar. No escuches otras voces. No escuches la voz del enemigo que te está diciendo: mira dónde te tiene el Señor, mira lo que Él te había prometido y no lo ha cumplido. No escuches esas voces. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y fue ahí donde nos dice el verso 5, una frase tan simple, tan sencilla. En el 46:5 dice: y se levantó Jacob. No more. Es tiempo, iglesia, que de tus labios, que de tu propia boca alces tu mirada hacia el cielo y digas: Señor, basta, ya no más, ayúdame a levantarme, que esto sea la última vez que digo que me voy a levantar y me vuelvo a caer. Basta, ya no más. No more. Dile basta al doble ánimo. Dile suficiente a la depresión. Dile suficiente a la ansiedad. Despójate de tu pasado. Dile basta, no más. Me voy a levantar. Quiero escuchar la voz de Dios, porque yo sé que José vive aún. Yo sé que mis promesas tienen vida. Yo sé que el Señor sigue conmigo y yo sé que el Señor no ha acabado conmigo. Basta, no más, es suficiente. Que esto no sea algo por emoción, que esto no sea algo que tú le vas a decir al Señor ahorita: Señor, I've had enough, ya no puedo, me levanto y no voy a ser la misma persona. Tranquilo, tranquilo. Recuerda las palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Ageo. Tranquilo, simplemente medita sobre tus caminos, medita sobre lo que te estoy diciendo. Examina tu vida. Cierra tus ojos. El Señor está atento a tu oración. El Señor está atento a lo que tú le quieres decir.
El Señor tiene sus oídos atentos a eso. El Señor quiere que esas palabras salgan de tu boca. Si quizás lleva mucho tiempo sin decirle: Señor, yo te amo, y sé que muchas veces yo quedo corto, y sé que estas palabras son comprometedoras, pero Señor, quiero que le vuelvas a dar vida a mi espíritu. Quiero que le vuelvas a dar vida a mi interior. El Señor quiere escuchar esas palabras. Basta ya, es suficiente. En medio de los tiempos, aviva tu obra. En medio de los tiempos, Señor amado, levanta tu pueblo. Si hay alguien que está caído, Padre, levántalo.